Muy buenas tardes, amigos del Baúl de los Recuerdos. Les saluda Fernando Chavarría, una vez más en su espacio semanal Personajes del Recuerdo, donde llevamos la trayectoria, la historia, las anécdotas y más de un personaje destacado. Hoy en esta tarde contamos con uno de los grandes laterales que ha dado el fútbol de Costa Rica. Hoy contamos con la grata participación de Alexander Castro. Muy buenas tardes, Alex. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Un placer para mí compartir un poquito, ¿verdad?, sobre la historia y más que todo hablar de fútbol, que es lo más bonito que hay en esta vida para mí, ¿verdad? El fútbol. Exactamente, Alex. Muchas gracias por haber aceptado la participación y por estar compartiendo con nosotros. Hacemos mención a nuestros patrocinadores que hacen posible llegar a este espacio a ustedes. T3D Visuals, todo el contenido multimedia en un solo lugar, lo mejor en películas, series, eventos deportivos y mucho más. Solicite su demo de prueba al 70 31 29 54. Tines Bakery, panadería y repostería 100% artesanal, especialidad en repostería como alfajores, cheesecake, torta chilena y las especialidades de la casa en pan de ajo, pan de mantequilla y mucho más. Información al teléfono 64-898822. Recuerden que contamos con servicio express en las áreas de Puriscal, Santana, Escazú y Ciudad Colón. La Vaca Cevichera, donde está la vaca está el sabor. Visítenos en nuestra sucursal fiscal, Guayabo de Mora, Ciudad Colón, Acosta y próximamente en Santana. Linza y Tatú y Spa, un lugar donde convertimos tus ideas en verdaderas obras de arte. Solicite su cotización al 16382-5738 y consulte por la opción de canjes. También gracias a Villatiti Eventos, un lugar a 35 minutos de la capital en Tulúcares de la Cuela para sus bodas, eventos corporativos, 15 años y mucho más. Solicite la información al teléfono 8554-3744. Muy bien, Alex, vamos a iniciar. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, ahí te escucho bien, ¿cómo que se pegó? Ah, bueno, sí. Sí. Vamos ya para iniciar con una entrevista. ¿De dónde es oriundo Alexander Castro? Bueno, yo nací en Golfito, soy de Golfito, bueno, nací en el hospital de Golfito, pero me crié más que todo en un lugar que se llama Coto 58 y Coto 63, que es como una finca, antes eran bananeras, ahora es una finca de palma africana. De ahí son mis papás, incluso todavía viven ahí, tienen una finca ahorita de palma ellos. Y contarnos un poco, si nos puedes hablar sobre la etapa de tu infancia. Bueno, mi infancia para mí fue muy bonita, a mí me gustó, la verdad es que sí. Fue una infancia donde fui criado con, obvio, con mis papás, muchos valores que ellos tenían, que más que todo lo tienen todavía, que era una parte que ellos son cristianos y era una cosa, un vacilón porque ellos no les gustaba el fútbol, en este caso por la religión, pero ya yo traía eso en mí, que quería jugar fútbol y a veces yo me escapaba para jugar y a veces mi papá se daba cuenta y me pajeaba, ¿verdad? Como era antes, con un chilillo de amapola, era durísimo, pero yo trataba de siempre hacerlo a escondidas, pero mi papá siempre se daba cuenta, pero una infancia al fin muy bonita, una infancia donde compartí mucho con mis hermanos, que somos cuatro hermanos, en ese caso, eh, fue muy, muy linda, la verdad. Y esos hermanos, solo vos estuviste ligado al fútbol. Sí, bueno, mi hermano, el que sigue, son dos hermanas y mi hermano y yo. Hay una hermana mayor, sigo yo, sigue mi hermano y sigue una hermana menor. En este caso, el hermano menor sí, él le gustaba el fútbol, pero tal vez no tuvo la suerte como la tuve yo. No sé, el destino, ¿verdad? Que era así. Pero sí, él también jugaba fútbol, pero no llegó así a un equipo ni de segunda ni primera edición. Excelente. Y no sé si nos puedes contar cómo fueron esos primeros pasos, esos primeros contactos con el fútbol. Bueno, fue bonito porque donde yo vivo hay una cancha, ¿verdad? Dentro digamos, del pueblo que se llama Coto 63. Yo empecé ahí desde niño a jugar un poco más fútbol, que ya mi papá ya era un poco más suave
en la forma de la religión, ¿verdad? Que no era tan drástico. Ya nos dejaba salir a jugar y entonces yo lo que hacía era ir a patear la bola ahí. Yo era muy flaquillo, tenía como ¿qué? 10 años, 11 años y me gustaba siempre jugar con la gente más grande. Después comencé a meterme ya a equipillos así, porque ya trabajaba en una bananera, porque trabajaba en la misma palma africana y yo era menor de edad, pero antes era, eso le daba un permiso, Patronato Nacional de la Infancia, antes te daba un permiso para trabajar a menores. Y eso me ayudó mucho también, la verdad, en la parte física, porque yo a veces jalaba con 12 13 años, 25 racimos de banano en la cintura para llevarla a una empacadora. Yo digo que eso a mí me ayudó, por eso era un poquillo rápido, potente, en este caso en el medio fútbol, porque me dio esas bases de jalar las racimos de banano a la empacadora, me ayudó en la parte futbolística, digamos, en la parte de fuerza, en las piernas. Y de ahí tuve el chance de venir a la Alajuela, me trajo Víctor Cortés Gómez, que es el hermano de Ronald Gómez que vive allá. Me trajo a hacer una prueba de la liga. En ese entonces yo salí vacaciones del colegio y de mi trabajo de la agricultura. 15 días, vine, hice la prueba. Habían 260 niños aquí atrás del estadio, ahora están las canchas sintéticas, entonces era un planchel. Vine y solo se quedan 22 muchachos para unas categorías. Resulta que yo cuando vi 260 niños dije, no, pues yo no me voy a quedar, ¿qué me van a ver a mí? ¿Verdad? Y resulta que a fin me fui quedando hasta que logré quedarme ya en Liga Menor. Incluso mi papá no creía, tuvo que ir un directivo de Liga Menor hasta la zona sur a que mi papá me firmaran porque como era menor de edad y que ellos creyeran porque yo no sabía, no creían que yo me había quedado. Y así fue como se concretó tu llegada a la liga, tus inicios en la liga. Sí, correcto, y ahí ya comencé yo a ver que sí tenía las cualidades para hacerlo. Claro, en su momento en Liga Menor, a mí, los muchachos, los más jóvenes, los que vivían acá, me trataban muy mal, me decían Poloncho, Poloncho y Juetal, sos un golfiteño, sos de campo, no vales nada. Verás qué rollo, porque eso más bien me daba a mí en formarme en carácter. Y yo decía, se van a dar cuenta quién soy yo. Y de verdad agarraba yo en velocidad y no me veía nada, porque a mí me ayudó mucho el campo, me ayudó mucho como lo que te decía antes, lo que hacía. Y yo, yo, o sea, yo hablaba con fútbol, no peleando. Entonces yo siempre he dicho eso, a veces no hay ni que pelear, es pelear con los pies, pero con balón. Y demostrar que realmente ellos tienen las condiciones y dejar callado al rival o a quien vaya a enfrentar, ¿verdad? En este caso. Pero sí, ahí fui poco a poco. Estuve en el, como decir, Alajuela Junior, que se llamaba en ese momento, era como el equipo más bajo de esas categorías. Yo era delantero. Eh, un entrenador que estaba en el equipo decir antes existían las reservas, en este caso, pero a mí el señor del equipo A, siempre que lo enfrentábamos, yo les metía goles, perdíamos nosotros, pero yo metía uno o dos, pues yo era muy rápido. Entonces comenzó y el primer mes que apenas estaba en la liga, me llevaron a la Copa Dallas, imagínense, yo no me había montado ni un bus de Río Claro a San José, ahora montarme en un mes en un avión para irme para Estados Unidos y mi papá tampoco lo creían, ni mucho menos yo. Y me llevaron con apenas 14 años y los otros tenían 16 17, o sea, eran 2 años o 3 años mayores. Y mi primer mes de estar en la liga me llevaron a la Copa Dallas, o sea, me habían montado un avión en un mes. Y fue una experiencia lindísima para mí y para mi familia, porque yo siempre había soñado querer jugar con Alajuela. Yo soy liguista y siempre lo he hecho de que venía, que estoy en el vientre de mi madre, eh, pero siempre quería, ya era mi sueño y lo logré, ¿verdad? En este caso. Manu desde la cuna, entonces. Correcto, correcto. Aquí tenemos algunos datos para continuar con la entrevista, algunos datos sobre tu carrera. Dice que estuviste en la liga de 1999 al 2005, en Cartago del 2005 al 2007, en Herediano del 2007 al 2009, luego en Ramonense del 2009 al 2010, luego otro regreso a Herediano en el 2011 y Ujú. 23 partidos de selección con 6 Sí, goles correcto. en primera división. Sí, correcto. Y si nos puedes hablar un poco de tu debut en primera división, bueno, yo lo recuerdo que fue contra Goicoechea y en ese partido Sí. hiciste gol, ¿verdad? Es así. Sí, bueno.
yo estaba joven, ¿verdad? En ese momento, eso fue en el 17 de febrero de 1999, en el Estadio de la Liga a las 5 de la tarde, jugamos contra Bicochea. El entrenador era Álvaro Solano en ese momento. Álvaro, antes de eso, bueno, yo debuté contra el FAL de Salvador en Salvador, una noche allá, un amistoso, que fue creo que fue un jueves. Álvaro lo nombraron como entrenador esa semana y a mí me quedó así de sorpresa porque yo con Álvaro nunca tuve un acercamiento como entrenador o mucho menos en Liga Menor porque no sabía realmente que él estaba como entrenador o estaba como, creo que era como viendo jugadores nada más, pero yo no sabía que él me había visto a mí y me convocó al equipo de primera edición a un entrenamiento, hice el entrenamiento toda la semana, me llevaron el día miércoles a El Salvador, jugué allá 35 minutos en lugar de Wilson Muñoz, jugué bien. La sorpresa fue cuando venimos el viernes, fui convocado el sábado en los 18 jugadores para estar en la convocatoria del partido. Cuando me doy cuenta, estuve entre los 11 titulares y yo me quedé sorprendido. Y cuando me dice Wilson, es que vas a jugar, vas a estar de titular. Y le digo, ¿en serio? Me dice, sí, yo soy el equipo titular. Yo estaba medio nervioso, pero también feliz. Y yo dije, esta es mi oportunidad y que aprovechar, ¿verdad? Y en eso jugué, traté de jugar sencillo, jugar bien. En un momento Wilmer hizo un centro y iba Johnny Cubero como de cabeza, no la logró conectar. Me llegó a mí, pero fue un gol como digo yo, de chiripa, porque yo le iba a dar con la cabeza y al final me pegó en el muslo y la metí en el ángulo a Vindas, a Jorge Vindas, y yo no sabía ni cómo festejar ese día. Entonces Wallace me decía, pero festéjelo, festéjelo. Y yo estaba ahí como tirado en el suelo. Pero fue una historia ahí muy bonita, ¿verdad? Para mí. Imagínense, debutar con gol. Y la sensación, digámosle, ya de estar en la cancha, ya con el equipo que tanto querías estar, ya estando dentro de los 11 titulares, ¿cómo lo sentiste? No, imagínense, ver a Wilmer López, en este caso, Luis Marín, Carlos Castro, Mesén, el Flaco Hernández, Joseph Miso, o sea, ya imagínense, ¿verdad? En este caso, era una experiencia que yo siempre quise vivirla y se dio ese momento, pero yo le dije, o sea, yo quería y aprovecharla y la aproveché. Eh, Me causó alegría en el momento porque eh, tal vez otros compañeros que ya habían estado en Liga Menor conmigo los habían mandado a la UCR. En ese caso la liga tenía un convenio con la UCR y casi a todos los mandaron allá y a mí no, y yo tuve la oportunidad de debutar de todo ese grupo. Fui el único que debuté de Liga Menor. En este caso no pasé ni de segunda división, sino que fui de Liga Menor y debuté con ellos. Entonces, imagínense la alegría, más que era el equipo de amores de uno, ¿verdad? Exacto. Y contanos un poco, ese año, ¿cómo fue la situación, digámosle, en un año complicado que venía la liga? Muchas lesiones, muchas bajas, jugadores referentes habían dejado el club, estaba un equipo de Saprissa que arrollaba y tras de eso venían con la sombra de un campeonato. La liga tenía como que la gente resintió eso durante ese año, atención a lo pues, pero ¿cómo fue ese año? Ah, Sí, bueno, para nosotros en ese momento era como una transición de jugadores, ¿verdad? Que también venían llegando de otros equipos. En este caso también venía llegando Pablo Chinchilla, que creo que venía de Austria, y se fue armando un equipo diferente. Ya después llegó Fariña, que tomó el equipo, ya había otro equipo mucho más diferente. Ya había llegado Steven Bryce, se armó un equipo bonito, ya comenzó el equipo porque eran torneos largos, eran torneos de un año, y comenzó a carburar bien, 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 hasta que quedamos campeones con Fariña, que fueron 2 años también con él, que para mí fue una buena época también. Y ya después vino el caso de Jorge Luis Pinto, ¿verdad? Pero siempre hubo esa transición de entrenadores que más bien es un rollo, porque quedaban campeones y los quitaban. Y quedaba campeón y ustedes lo volvían a quitar. Y yo decía, fuimos 4 veces campeones en 4 años seguidos. Y uno decía, pero era un equipazo, ¿verdad? En ese momento. Entonces yo creo que estuve en un momento justo de jugadores, de personas que en ese momento eran espectaculares en el campo deportivo, ¿verdad?
Exactamente, sí, en ese año hubieron muchas lesiones, ese cambio de entrenador que había empezado Juan Martín Mujica, después tuvo que Ajá, asumir correcto. Alan, y se tuvo que echar mano a muchos jugadores jóvenes que recuerdo como a Harold Miranda, empezó Sí, Esteban Silva, ¿te acordás de Manolo Zúñiga? sí, Algunos no se sí, llegaron a ajá, Manuel. consolidar, Sí, hubo que sí, echar mucho exacto. mano de, Por eso te digo, muchos de ellos los mandaron bueno, ellos venían de la UCR, yo estuve antes que ellos, y ellos lo habían mandado a la UCR, a todos, Manolo, a Sirias, a Mario Víquez, a, a quién más, a Harold Miranda, al Pizar, casi a todos lo habían mandado. Después fue que ya llegó Fariña y que subieron algunos para verlos y algunos sí se quedaron, otros los prestaron, pero sí era un equipo muy bonito, la verdad. así es, y bueno, ya después se vino todo lo bueno, todo, porque te repetía, en ese campeonato Prisa prácticamente no tenía rival, y entonces Sí, ahí fue la transición a lo bueno que sucedió después. sí, correcto. Y otra etapa, bueno, que recordamos, el Mundial Juvenil de 1999 en Nigeria. Sí, bueno, esa fue una de las mejores etapas, ¿verdad? Uno joven, a ir a 18 años al mundial, a un mundial. Estuve en la eliminatoria, también fue un proceso bonito porque yo estuve en Liga Menor, el entrenador era don Carlos Watson. Yo estuve en Liga Menor y me acuerdo que fuimos a la Tabacalera, nos invitaron a ir a unas visorías, que incluso ellos nos habían visto a nosotros y nos invitaron a esa visoría. Llegaron 3.000 jóvenes para esa visoría, era increíble. Y uno decía, ¿qué lo van a ver? Pero yo creo que don Carlos ya tenía visto a los jugadores que él quería para rellenar el campo, que venían muchachos de la sub-17 de Egipto, en ese caso, que ahí estaba Robert Arias, Humberto Ugarte, Maynor Díaz, Juan Bautista, Alan Meléndez, Jairo Villegas, que era el portero. Entonces quería como rellenar de esos jugadores, jugadores nuevos de Liga Menor. Y en ese caso fuimos nuevos nosotros, Gilberto Martínez en mi caso, y en mi caso, ¿verdad? Que fuimos que ya quedamos ahí porque no habíamos ido a un campeonato mundial infantil, que en este caso es 17, pero sí nos quedamos en la parte sub-20 que fue importante para nosotros. Y bonito, porque Una fue una historia muy demostración, bonita, porque nosotros tuvimos la eliminatoria en ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llama? República, ya se me olvidó, no me acuerdo, pero militar, no, fue en Trinidad y Tobago, perdón. En Trinidad y Tobago tuvimos la eliminatoria, una eliminatoria muy bonita que nos tocó contra Canadá y Estados Unidos. Le ganamos y clasificamos al Mundial. Eso fue, bueno, imagínate, de loco, de uno joven. Al fin de cabo, ya tomo yo ya comencé, ahí cuando me iba a dar a conocer un poquito más, ya en la liga fue que me vieron porque ya jugábamos internacionalmente y eso me ayudó también para proyectarme un poco más, ¿verdad? En este caso, ir a jugar contra Chile, Colombia, Brasil, bueno, un montón de equipos internacionales que eso me ayudó en la parte personal, digámoslo así, de confianza para poder también enfrentar jugadores de primera división, en este caso, porque imagínate, yo jugué contra brasileños, colombianos que tenían un ritmo espectacular y yo creo que ahí donde uno se da cuenta cómo es el ritmo internacional para poder jugar al fútbol, ¿verdad? Pero ya, y al fin y al cabo, en el Mundial también nos tocó de Nigeria, que me tocó bailar con la más fea, que fue enfrentar a Babanguía, que ese momento yo creo que estaba en el Barcelona, y un montón de jugadores nigerianos muy buenos. Después nos jugó contra Paraguay igual, y después nos tocó contra Alemania, que le ganamos 2-1, y al final clasificamos a la segunda ronda, nos tocó contra Ghana, y ahí perdimos 2-0. y esa fue histórica, esa selección, porque fue la primera vez que una La selección primera, sí, juvenil clasifica, pasaba a una exacto. segunda ronda de un mundial. Sí, Habían correcto. jugadores, una generación interesante, como Dani Fonseca, como Esteban Santana, Maynor Sí, Díaz. Muchos de esos llegaron a dar el paso posterior a la selección, a equipos grandes posteriormente. sí, correcto. Es correcto. Casi Y bueno, casi la mayoría de ese grupo
de ahí estuvimos en primera división. Wilson Parks, que estuvo ahí también, que era muy joven, que fue a 2 mundiales, igual ese sub-20, porque tenía la edad para hacerlo. Esteban Santana, que jugó con Saprissa, Minor, que jugó también, incluso jugó afuera en Alemania. José Humberto Ugarte también, Robert Arias, como se dice, en general casi todo ese grupo llegó a primera edición. Casi todo, en general estuvimos en primera edición. Un tremendo equipazo. Y bueno, ya llega el siguiente año de la liga, ya cuando Fariña asume el equipo, llegan otras piezas y se empieza a montar un equipo interesante que empieza a carburar, motor bien aceitado y ya empiezan a tener hegemonía en el campeonato. Sí, sí, ahí ya llegó Fariña, incluso Fariña llegó y había un torneo, en el torneo se llamaba la Copa Merconorte, que ahí jugábamos contra Alianza Lima de Perú, el Nacional de Medellín y el Necaxa de México. Nos tocó jugar ese torneo, me acuerdo yo lo aproveché porque Wallace y Steven Bryce le habían tenido una prueba en Europa y se habían ido como 22 días y en ese momento eran 3 laterales que habían, que era Wallace, Leonardo Durán y Cristian Gómez, que venían del Carmen y yo era el más joven de todos. Pero yo venía del mundial y toda la cuestión y eso, y Fariña vio mis cualidades y las ganas también de querer sobresalir, porque yo la verdad decía, mira, aquí el que juega es Wallace y los otros no juegan nunca, casi Leo ni el otro. Yo no soy conformista, yo decía, yo voy a ver cómo quito ese negrillo de ahí, ¿verdad? Porque hey, va a tener que pelear ese puesto. Y así fue, yo aproveché en el momento que se fue Wallace, me pusieron a mí en ese torneo, jugamos contra el Alianza Lima, allá primero, y quedamos 1-1, jugué muy bien, vine aquí contra el Nacional de Medellín, muy bien, o sea, el torneo yo volé contra Necaxa, ni para qué decir, muy bueno, al final no clasificamos, clasificó solo el Nacional de Medellín, porque clasificaba solo uno por grupo, pero hicimos un torneo espectacular, y de ahí me fui consolidando más en la institución, que incluso de ahí salió el tema de irme para Necaxa en un momento, que Necaxa me quería, y bueno, y así se dio, y ya se dio también el llamado en el momento de la selección con Guimaraes, que en ese momento también había un repechaje para ir al Mundial 2002, que era allá en Estados Unidos contra Guatemala. Yo estuve en ese repechaje, no jugué, estuve en banca, pero ahí me fui dando a conocer y agarrar un poquito más de respeto a la hora de tomar decisiones los entrenadores que estaban en la liga, ¿verdad? Pero ya eso también me lo iba ganando yo, en este caso. Y ahora que está tan de moda este tema del Mundial de Clubes y toda esta situación, es interesante que estuvieron a un partido de haber llegado al Mundial de Clubes en esta Copa de CONCACAF, esa final contra Necaxa. Disculpa, Ahí me escuchan. ahí le escucho. Sí, sí, eso que se está hablando, de que ahora que está tan de moda esta situación del Mundial de Clubes y todo esto, recordar eso, que la liga estuvo a un partido de llegar al Mundial de Clubes, de esa final de CONCACAF contra Necaxa. Sí, eso fue en el 99 allá en Las Vegas, e incluso Joseph fue que votó el penal. Eh, Tuvimos esa posibilidad en ese momento, fue una historia bonita con Fariña igual, una experiencia muy bonita, pero también después vino de que no fuimos, ¿verdad? Porque perdimos la final y era el primer mundial de clubes que había en Brasil, por cierto, ahí iba el Real Madrid y un montón de equipos importantísimos que estaban en ese momento y era un primer mundial de clubes, lástima que no se aprovechó y después la oportunidad que tuvimos en el 2004 con Javier, que también lo ganamos, pero no hubo mundial en este caso. Ya el siguiente año lo ganó Saprissa y tuve la suerte de ir ellos. Experiencias del fútbol. Y contanos un Correcto. poco, bueno, en el primer año de que la liga queda campeón, ese primer año de Fariña, o bueno, vos te empezabas a consolidar, Wallace era el lateral derecho, el fútbol era muy distinto, no se juega como ahora, en esa época no se usaban los extremos, los laterales tenían que subir más. ¿Vos en qué posición diste tus primeros pasos en la liga? Bueno, yo en la liga, en las divisiones menores, yo era de volante. Incluso cuando llegó Álvaro, me puso de volante también. Ya después llegó Fariña y como yo estuve en la selección juvenil,
Ya a mí Watson me utilizaba como lateral derecho, a la par de Tuma Martínez y ahí me quedé, porque jugué el Mundial de lateral derecho. Entonces Fariña me utilizó como lateral. A veces también él veía, cuando veía que yo tenía las condiciones, me ponía de volante igual las de lateral. O cuando veía que ya tenía que hacer algo, ponía Wallace de volante o lateral, o a veces no jugaba uno de los dos. A veces le tocó Wallace estar en banca, a veces me tocaba a mí estar en banca también. Pero era una competencia bonita, ¿vieras? Porque al fin de cabo era competencia también para el equipo, ¿verdad? Que le hacía subir el nivel en todos los sentidos porque era muy sano la competencia. Entonces yo creo que en ese momento, como dice usted, antes era muy físico el fútbol, era como el lateral tenía que subir, hacer el centro y regresar al puesto de él. Ahora ya no, ahora hay muchas posiciones donde hacer recorridos más cortos, pero hey, también quedar muy bien parado. En este caso se habla un poco más, se trabaja un poco más las partes de transiciones, de defensa-ataque, cómo puede quedar usted, o de ataque-defensa en este caso, ¿verdad? Pero sí ha cambiado mucho el fútbol. Digo, te mencionaba, los extremos en esa época no, se jugaba más posicional, se jugaba con dos contenciones y dos creativos o tres contenciones y un Bueno, mediapunta. nosotros jugamos con 4-4-2 como era el normal, que eran los dos centrales, dos laterales, dos doble cinco, dos ocho, ejemplo, dos volantes, y ahora igual dos nueves, más, más posicional. Sí, era más que todo un medio campo y ya luego, Era después de, más posicional, pero también era más físico y se jugaba un poco más el fútbol. Era como te digo, el lateral centraba, tenía que correr otra vez a su posición. Ahora ya no, ahora es, ejemplo, incluso cambió cuando Pinto llegó, que incluso Pinto nos decía que nosotros éramos un equipo muy desordenado. Incluso, lo voy a ser muy sincero, yo me comencé a formar a los 22 años. Yo no tuve formación en Liga Menor, porque soy sincero. A nosotros no nos formaron hasta que llegó Pinto. Yo con 22 años, ¿cómo es posible que antes de primera edición los lleguen a formar a uno? Que en este caso saber qué eran los perfiles, qué era trasladar, qué era intención a la pelota, qué era curva de la línea, cuál era el recorrido más corto para lateral para no cansarse en los 90 minutos, o un contención donde se mete, el volante donde queda, cuando se hace la transición defensiva-ataque. O sea, eso cambió cuando llegó Pinto, pero antes de eso no se hablaba nada de transiciones, no se hablaba nada de como te digo, quiebre la línea, de perfiles, de intenciones. Entonces yo creo que ahí nosotros fuimos avanzando poco a poco porque teníamos un maestro, un profesor, un señor que vivía el fútbol a las 24 horas del día. Entonces yo creo que ahí nosotros, ahí como jugadores fuimos avanzando y por eso los equipos que tuvimos al frente siempre los goleamos o les ganamos todos los torneos en este caso. exacto, era una máquina completa. Y ya para el año 2002, digamos, después del Mundial de Corea-Japón, Wala se va para México y ahí fue donde se te dio el chance de consolidarte completamente. Incluso, sí, correcto, incluso ese torneo yo quedé como uno de los mejores laterales y mejor de asistencia. Hice creo 19 o 21 pases a gol en todo el torneo junto con Trey Bennett, que era el de Saprissa. Ese torneo creo que era Pinto, que estaba ahí, ya había llegado. Para mí fue un torneo demasiado bueno, un torneo que aproveché al máximo. La liga no resintió esa baja de Wallace porque ya legalmente ya yo venía con mucha proyección, donde tenía muchas cualidades, técnica, velocidad, eh, casi que parecido, nada más que tal vez Gualita sí era un poco más veloz, pero yo era más técnico que Wallace en este caso. Mm, pero como le digo, o sea, aproveché el momento, gracias a Dios. Exacto, y es una situación particular, algo que lamentablemente la liga está adoleciendo en este momento. En esa época se podían dar el lujo de tener a Wallace y a Oz de suplente o viceversa. La liga Sí. lleva años tratando de consolidar un lateral derecho y le ha costado esa parte. Sí, yo creo que eso está en el jugador, ¿verdad? Eso está en la personalidad de cada uno, de querer sobresalir. Yo creo que eso está en el jugador
que quiere aprovechar el momento como estar en la liga es lo máximo, jugar fútbol es lo máximo. Y yo lo que hacía era creérmela. Yo decía, el jugador que vaya a enfrentar del lateral contrario, izquierdo, se va a dar cuenta quién soy yo. Yo me motivaba solo. Yo decía, hoy me quedo haciendo 30 centros con precisión, en velocidad y precisión, como las entraba. Voy a hacer esta jugada que me hizo un brasileño en los Juegos Panamericanos, decía yo, y se van a dar cuenta que lo voy a hacer y yo la hacía. Entonces yo me la creía. Yo creo que eso es personalidad. Eh, yo tuve un momento demasiado bueno de la liga donde ganábamos todo, entonces eso también nos daba confianza. No solo eso, sino también los jugadores, los perfiles de jugadores que había. En este caso, como digo, Mauricio Solís, Rolando Fonseca, Steven Bright, Wilmer López, Izaguirre, Joseph Miso, el Flaco Arnaez, Luis Marín, Javier Delgado, Carlos Castro, o sea, era un equipazo, Pablo Chinchilla. Entonces yo creo que también eso te ayudaba mucho a verse usted también bien, porque había muchos líderes, líderes natos, líderes positivos, líderes que eran dentro y fuera de una cancha. Entonces yo creo que también eso nos ayuda mucho de nosotros a vernos bien, porque todos nos compenetramos a un mismo sistema y jalados para un mismo lado. Entonces yo creo que debe venir el éxito de ese equipo, que también el que jugaba no podía pestañear porque venía otro atrás o dos que querían quitar el puesto, pero sanamente, ¿verdad? Y ese equipo era fue la base de la selección del Mundial del 2002. Sí, correcto. Ya en la liga, está aquí en datos, tenemos que ganaste 5 campeonatos nacionales, una Copa UNCAF y esa Ujú. famosa Liga CONCACAF del 2004. Correcto, correcto. Ahí fue donde gané todo en la liga, nada más. Y ya con otras facetas, otras etapas, ya con todo el buen nivel que tenías, con el ritmo y todo eso, ¿por qué se dio tu salida de la liga? Bueno, yo soy muy, cuando me han preguntado eso, yo soy muy sincero. Yo tuve un problema personal. En ese momento tal vez tomé malas decisiones por joven que era o inmaduro en el momento. Javier Delgado era entrenador. Incluso a veces vacilo con él porque yo tengo una empresita ahí de pinturas y he hecho el negocio con él a veces y hemos hablado sobre ese tema. Y yo le decía, Javier, usted fue muy ingrato porque me mandó para Cartago en ese momento con Esteban Sirias. Y yo nunca tuve ese apoyo de la liga psicológico o de ayuda, sino nada más me hicieron, no, lo mandamos para allá y punto. Entonces yo creo que yo siempre pensé, salir de la liga era fuera del país, eso lo quería yo, pero no, mira si cuando me mandaron a Cartago, no es porque sea Cartago, sino que fue mi pensamiento que me comencé a bajonear y fue más que todo por eso. Entonces yo comencé a hacer otras cosas que realmente no tenía que hacer, que era salir, tomar licor, andar de fiesta y todas esas cuestiones. Y en lugar de agarrar eso negativo, hacerlo positivo, lo transformé más bien más negativo. Entonces la liga lo que quería, lo que me contaron, era que yo fuera a agarrar ritmo otra vez allá y me olvidara del problema y que regresara porque me prestaron un año. Pero yo hice todo lo contrario. Entonces nunca volví a la liga. Tuve la opción después que jugué con Heredia y comencé a agarrar otra vez el nivel y me di cuenta por ahí que sí querían hacerme regresar, pero habían directivos que no querían por la mala experiencia que habían tenido antes conmigo. Pero bueno, como le digo, estos son etapas de vida que ya pasaron y le quedan a uno de experiencia, ¿verdad? Para uno madurar. Correcto, así es. Dígame, la diferencia ya de estar en la liga, un equipo que ya tenía una base, un equipo que arrollaba, que paseaba por el campeonato de aquí, a pasar a un equipo como Cartago, con toda la presión que tenía de tantos años sin ser campeón, que todos los años se le venía encima esa situación de no ser campeón. ¿Cómo es ese cambio? No, para mí fue un cambio radical. Eh, yo jugué en Cartago con todo el respeto que se merecen, pero el camerino de la liga, el camerino de Cartago le llevaba 10.000 años luz. Yo el primer día que fui a Cartago y vi esa bruma en la cancha, que ni se veía la cancha a las 7 de la mañana, los jugadores o sea, metidos en el camerino con un frío, todo el mundo ahí como, o sea, como muerto el camerino. Cuando se llega a la liga, vea esa cancha espectacular, el camerino, música, ese solcito, algo diferente. Y yo llegar a ver algo que totalmente no estaba acostumbrado, yo sí
me ahuevé, la verdad, y yo dije, pero ¿dónde estoy? ¿Dónde me mandaron? Y comencé más bien, con todo el respeto, no por Cartago, yo tengo un respeto hacia Cartago, pero ya después comencé ya a decir, ya estoy acá, ¿de qué me queda? Eh, Ponerle, traté de ponerle, pero no, siempre me ahuevaba, a veces mañanear desde la Alajuela hasta Cartago, viajar, esas presas, cansado, siempre llegaba a veces hasta las 5, 4 de la tarde, 7 de la noche y otra vez levantarme, era muy cansado. Entonces llegó un punto en que yo quería salir, incluso yo le dije a don Telvin Cabezas, que en ese momento era el presidente, y yo no quería estar en Cartago, quería irme por otro lado, pero yo pertenecía a la liga en ese momento todavía, que tenía un año de contrato. Son situaciones futbolísticas. Y bueno, ya luego de Correcto. Cartago pasaste a Heredia. Y en ese momento Heredia había una situación complicada, situación económica difícil. ¿Recordás esa situación? Sí, pero digamos, yo sí quería ir a Heredia, porque yo quería estar un poco más cerca de donde yo vivía y quería estar en un equipo que, no sé, diferente. No es que no quería estar en Cartago, sino era por lo lejano, por el momento también que pasaba Cartago, porque también Cartago estaba un poco mal económicamente, pero yo decía, Heredia tiene un poquito más de, de fútbol, los jugadores que habían llegado, por todo lo que se veía, compañeros que tenía en la selección en ese momento, o tuve en la selección, estaban ahí, entonces yo quería como sentirme acuerpado, pero también llegué en un mal momento económico, en este caso de Heredia. Ahí después pasé a San Ramón, que estuve un año, creo, ahí descendí con un mismo Javier, porque Javier me llevó a mi Heredia. De Heredia, después Javier se fue, y al tiempo yo me fui de Heredia y me fui a San Ramón. Ahí jugué un año, descendimos, porque después llegó Javier y descendí con el mismo Javier, con San Ramón. Y de ahí tomé la decisión de volver otra vez a Heredia porque había tenido un problemilla ahí, que me debían una plata y yo no la tenía, entonces me fui otra vez y al final me retiré con Heredia. Dices, llegaste a San Ramón y qué situación, digamos, de diferencia ahí de la liga, de un equipo con todas las condiciones económicas, de infraestructura y que pelea campeonatos, de pasar a un equipo, digamos, que con el debido respeto, pero un equipo de ahí, de los que eran en ese momento modestos de la primera división, un cambio radical totalmente. Ah, sí, un cambio totalmente radical. Es que de la liga, todos los 8 de cada mes tenía la plata ahí, o sea, no, por lo que firmaste, ahí la tenía. En ese momento me acuerdo que era el Banco Banex que existía, y yo los 8 de cada mes tenía su plata, fijo. En cambio era como ir a Cartago, era un pleito que te pagaban solo el 20%, que te debían el resto, igual en Heredia no te pagaban. Yo estuve 7 meses que Heredia no me pagó. Yo veía compañeros que te llegaban donde le quitaban el carro, a otros la casa, era un desastre total, o sea, donde uno veía tanta cosa que yo nunca había pasado en Alajuela en los años que tuve, ¿verdad? Más bien un equipo que cuando vas a firmar te dice, ese es el contrato por lo que ganas si ganas el campeonato. Y yo firmaba otros contratos con otros equipos, nunca decía eso, nunca decía nada de ganar un campeonato, solo era firmar lo que ganabas y punto. Entonces yo decía, vea lo grande que es la liga, que te pone ya y te condiciona que tenés que ser campeón. Entonces desde ahí viene eso. Entonces yo creo que es muy diferente a todos. Correcto, y si especificamos ya un poco más, digámosle, sobre tu paso con la selección, a lo que veía también acá, debutaste en esa Copa UNCAF del 2001 contra Belice. Sí, fue un debut que no digo, yo estuve antes, bueno, Guimaraes me llamó, fue el que me hizo debutar en la selección. Después estuve en esos partidos, esos campeonatos de un CAF. Después fui a ese partido de eliminatoria ¿cómo se llama? Que nos tocó contra Guatemala, que era el repechaje, que teníamos medios puntos y nos invitaron, bueno, se jugó, perdón, en el Horace Bowl allá en Miami en el 2000, para el 2002. Ahí estuve en banca, nada más, no jugué. El que jugó fue Tuma y Carlos Castro, fue el único que nos llevó. En este caso, mi persona que era Tuma, que veníamos de la selección sub-20, y mi persona. Pero sí estuve en banca ahí con ellos, que ganamos 5-2. Y digámosle, en ese
enfrentaron a Samsung, llegó Pinto, se llevó a la Copa América, no me acuerdo dónde era, que en el último, en Perú, ese Perú, partido se le ganó a Chile, Perú, sí, sí, le Perú, ganó a fue en Perú. Chile con gol de último Eh, minuto de Andy Erwin. sí, sí, después vino, digamos, Steve Samson, perdón, Steve Samson, me convocó también a la selección, jugué muchos partidos con él. Después vino Jorge Luis Pinto, igual, me convocó, incluso yo no jugaba con Javier en ese momento, e incluso lo criticaron porque él le había dicho que, perdón, había dicho que nunca iba a llevar jugadores que no estuvieran jugando, pero como él me conocía, me convocó sin yo estar jugando en la liga en lugar de Wallace, y llevó a Travis Bennett y me llevó mi persona. Entonces los periodistas criticaron a Pinto porque me había llevado a mí, porque yo no estaba titular en ningún equipo, bueno, equipo de la liga en este caso, estaba ahí todavía con la abuela, pero tuve la dicha que él me conocía. Fui al mundial a la Copa América de Perú, jugamos contra Brasil, nos metieron 4, jugamos contra creo que Paraguay, y teníamos que ganarle a Chile en Tacna, y de Pinto me puso a mí ese partido y gracias a Dios ganamos 2-1, clasificamos a la siguiente ronda y nos tocó Colombia y perdimos 2-0, pero sí tuve la dicha de jugar esos partidos de la Copa América. Y ya después, bueno, en ese proceso para el 2006 hubieron muchos cambios de entrenador y finalmente terminó llegando Guimaraes. Vos mencionás que en esa época no estaba jugando, eso tal vez influyó que ya él no te convocara tanto o que ya él ya tenía su grupo de personas, la base que venía trabajando del 2002. Es que yo ya después de ahí, yo tuve una lesión en la rodilla y a mí me costó mucho ya después regresar. Ya me recuperé y fue cuando ya me había ido para Cartago y ya Guimaraes había tenido ya su grupo. Ya había armado más que todo el grupo que iba a llevar para el 2006. Entonces yo creo que igual ya yo no estaba muy bien en la parte futbolística, ¿verdad? No andaba muy bien porque ya estaba, como le digo, estaba en Cartago, y Cartago tampoco andábamos así como que bien. Pero ya había tenido su equipo ya más formado, ¿verdad? Para ir el 2006. Y contanos un poco sobre todas las cosas que se dicen de ese entrenador que estamos, específicamente don Jorge Luis Pinto. Bueno, vos lo tuviste en selección, en la liga, todo, muchos jugadores han dicho que es una persona complicada, pero vos que lo trataste, que estuviste con él, ¿qué tenés que decir? Él es así en realidad como la gente, varios futbolistas han mencionado. Vea, yo le voy a ser sincero, con todo el respeto que se merecen todos los entrenadores que he tenido, pero para mí es el mejor entrenador que he tenido. Es cierto, es un rompebolas, como decimos nosotros, pero cuando uno está retirado, en este caso ahorita uno lo ve de una forma diferente ya, porque él lo que quería era lo mejor para uno. Es cierto, era majadero, era de todo, pero, o sea, ya uno retira uno y dice, y ese señor lo que quería era lo mejor para uno. Ejemplos, hay un montón que él hacía, que ejemplo le decía a usted a las 10:30, hermano, ya con las luces apagadas, pero él sabía quiénes jugaban naipe, quién jugaba play, entonces él sabía que iba y los visitaba a las 11 de la noche. Entonces resulta que tal vez él llegaba y tocaba la puerta y estaban jugando naipe o jugando play, o en este caso jugando play. Entonces él era muy en vivo, tocaba la puerta y ya los muchachos, los compañeros apagaban la luz y él se iba para el televisor, ¿verdad? Y lo tocaba y estaba caliente. Entonces decía, no, hermano, ya ustedes me la hicieron, hermano. Ustedes acaban de apagar el tele, hermano. Ustedes estaban despiertos. Entonces eso ya molestaba, ¿me entiende? Y él lo que quería era que usted estuviera durmiendo para que descansara bien y el partido siguiente jugara bien. Pero eso molestaba. Entonces ya uno lo ve en una perspectiva diferente, ya retirado, y uno se pone a pensar, pues el señor lo que quería era que usted durmiera bien y levantara bien y jugara bien. Entonces yo creo que en Costa Rica hay muchas historias donde muchos no lo quieren por muchas cosas, porque también hay muchos ticos, o habemos ticos que no les gusta la disciplina, pero la ven la disciplina como un militar, y no es así. Es una disciplina para que realmente usted le vaya bien, y es una disciplina para que el fútbol avance, y por algo llegó con la selección 2014, ¿verdad? Aunque hubieron pro y en contra sobre él, pero para mí es un estudioso del fútbol. Mis respetos para
para el profesor, e incluso como mi modelo a seguir, digamos, como entrenador, que ahorita soy entrenador de un equipo y me gusta, yo eso lo inculco en muchos de mis jugadores, donde hay trabajo y disciplina, como él lo decía, igual llega el éxito, y es cierto. Exactamente, así debe ser, parte de todo. Y contanos un poco, bueno, estuviste vos en los tres equipos tradicionales de Costa Rica, estuviste en la Liga, en Cartago, Heredia. ¿Hubo alguna vez, en algún momento, algún chance, alguna opción de que Alexander Castro pudiera llegar a Saprissa? Sí, claro, incluso eh, mi papá es sapricista, en mi casa todos son liguistas, solo mi papá es morado. En ese momento, obvio, él me va a apoyar a mí porque yo estaba en la liga y es mi equipo. Pero cuando yo estaba en un momento bien, demasiado bien futbolísticamente en Alajuela, tuve la, ¿cómo se llama? El acercamiento en ese momento de Saprissa. En este caso fue cuando llegó Vergara, que el entrenador era Hernán y ¿cómo se llama? El gerente deportivo era Justin Campos. Justin me llama y me dice que nos reunamos en el Hotel San José Palacios. Mi representante era don Elías Soley en ese momento. Yo no le quise comentar nada porque yo había firmado un contrato con Elías por 3 años, que él era mi representante en todo, en este caso. Pero a mí me quedaba, creo que un año de contrato en Alajuela, y Alajuela, como yo estaba en esa transición de que me querían firmar por 4 años, pero yo no estaba conforme con el salario que tenía, ¿verdad? Yo quería un salario parecido que Carlos Castro había firmado porque don Elías también era el representante de Carlos, y yo quería un salario igual como el de Carlos. ¿Qué quería? Era una casa. En ese momento daban fichajes. Y Saprissa se dio cuenta que a mí me quedaba un contrato. Y usted sabía que esto de la regla es que 6 meses antes de usted puede firmar un precontrato con cualquier otro equipo. Así lo establece la FIFA. Y resulta que yo me fui y me vi con Justin. Y Justin me dice que yo sé cuánto gana usted. Y yo me quedé así sorprendido porque sabía cuánto ganaba. Y me estaban dando 4 veces lo que yo realmente ganaba en la liga. Yo me quedé así, ¿verdad? Y dije yo, qué increíble. Pero yo estaba bien en la liga en la parte futbolística. En ese caso se dio la posibilidad de hablar con don Elías. Elías era que se peleaba con los directivos y yo lo que quería era una casa. Yo quería una casa porque a Carlos le habían dado una casa y un salario. Yo quería lo mismo. Entonces ellos decían que no, los directivos decían que no, y eran 4 años de contrato, ganando un poco menos, pero yo quería el contrato que le han hecho Carlos Castro en ese momento. Resulta que todo el mundo me buscaba, Saprissa, Heredia, hasta de afuera me ha salido la posibilidad, y llegó un momento en que Elías me llega y me dice que sí, la liga me iba a dar eso, porque ya se dieron cuenta que Saprissa me había buscado. Entonces, yo para Saprissa no me quería ir, la verdad, porque no, pero yo quería era que la liga me hiciera el contrato que yo quería, que era igual que Carlos Castro tenía. Y llegó un momento del estilo y encoge que me dijeron que sí. Entonces firmé mi contrato profesional de 4 años, me dieron una casa en ese momento y firmé. Entonces Saprissa de ya no, porque yo quería quedarme en Alajuela. Y Saprissa me iba a pagar 4 veces lo que iba a ganar en Alajuela, imagínense, porque Vergara llegó con la posibilidad económica para poder comprar jugadores ticos, nada más eran ticos. Interesante eso, datos pocos conocidos del fútbol nacional. Correcto, correcto. Y bueno, ya nos mencionabas al principio de la posibilidad del Necaxa, pero ¿qué tan cerca estuviste de alguna opción? ¿Qué te faltó para concretar alguna opción en el extranjero? No, mucha, porque, digamos, incluso Necaxa vino aquí a Costa Rica, don Raúl, en ese caso era el entrenador de Necaxa. Yo jugué varias veces contra ellos, como 3 veces, y las 3 veces siempre la jugué bien. El entrenador le gustó mi forma de jugar, e incluso mandaron la oferta a la liga, que en ese momento la liga pedía demasiado por mí. Realmente la liga fue la que no quiso venderme a Necaxa porque decían que yo era una joya para vender con mucho más dinero. La liga en ese momento pedía, creo que eran $700,000, imagínense, en ese momento. Incluso cuando yo me reuní con ellos, que mi representante era Elías, ellos lo que estaban dando era $300,000 para comprarme y llevarme a México.
pero la liga pedía $700,000 para ellos. Entonces ellos dijeron, no, es que el pasaporte de ustedes, si para eso mejor compramos a un colombiano o a un chileno, que lo que queremos es jóvenes para formarlo y venderlos a Europa o cosas así, o venderlos en el draft de mexicano, que también lo compran, y ellos decían que era 300,000. Eh, la liga dijo que no, y que no, y que no. Entonces después me lo bajaron como a $600,000. Ellos igual dijeron que no. Pasó la posibilidad, vino un torneo que jugamos otra vez contra ellos. Volví a ver al señor Raúl, me comunicó que ellos querían que dar un chance y que hablara yo con la liga, con la dirigencia. Yo hablé con mi representante en ese momento, que fue como el momento más cerca que tuve con un equipo. En el caso de Necaxa, después tuve la posibilidad que irme para el NAOK de Grecia, un equipo como de quinta posición. Ese sí fue ya que yo sí no quise firmar, porque don Elías Sola igual era mi representante, yo lo hice a escondidas con Aquila Ali. Aquila Ali trajo al presidente del NAOK, vino a ver un partido de la liga contra OSA, vinieron a ver a Steven Bryce, y al final el presidente se enamoró de mi persona futbolísticamente para ayudarme para ese equipo. Me reuní con ellos a escondidas de mi representante, me daban $100,000 por firmar un cheque en blanco, solo por firmar, y me quedé a un año de contrato y hacer un precontrato para irme para Grecia. No lo firmé, fui a hablar con mi esposa en ese momento, yo le dije que yo no estaba preparado para irme para Europa. Oiga, qué cosas de la vida. Ahora tampoco era tan joven, tenía 23, 24 años, y era un momento para darme. Yo decía que no, que quería madurar como a los 27, o sea, me agarró tarde, ¿verdad? Y no aproveché el momento, pero yo por quedarme en la liga y querer estar ahí, y el mismo también don Elías, cuando le conté, me dijo que es lo que, no, que Grecia no, que yo tenía otras más posibilidades para irme por una liga mejor. De al final no salí, pero ni a Nicaragua, imagínense. Entonces siempre mami me mandaron a Cartago y fui descendiendo a Heredia, y después estuve en San Ramón, me vine a San Ramón, descendí con San Ramón, y fue todo lo contrario. Entonces yo creo que la más posibilidades fueron esas dos, que fueron más claras que estuve para yo irme. Muy bien, excelente. Y bueno, luego de tu retiro, ¿qué fue de tu vida? ¿Y seguiste de alguna manera ligado con el fútbol? Sí, bueno, yo me retiré, tuve un tiempo en la zona sur, mi papá tiene una finca de palma africana, fui allá un tiempo como en el momento del COVID, estuve allá 3 años. Me regresé otra vez para La Juela, estoy en un proyecto eh, que vine a sacar las licencias, soy un proyecto de Rosario Naranjo, un equipo, no sé si lo he escuchado, Segunda B del INAFA, que estamos ahorita a un paso de subir a segunda división, soy el entrenador. En este momento agradecerle, digamos, a Michael Rivera y el hermano Kevin Rivera, que me dieron la oportunidad de tener este equipo como entrenador. Me he ido formando. Gracias a Dios, ya ganamos el torneo de apertura, tenemos la final asegurada. Ahorita estamos en octavos de final. El domingo pasado jugamos contra San Ramón, perdimos 3-2. Nos tocó un partido más, que nos toca ir a San Ramón, ir a pelear para luchar por ese descenso, para no tener una final, una gran final, ¿verdad? En este caso. También me he estado preparando, saqué la licencia A, gracias a Dios ya. Me he estado preparando en cursos. Esto, lo del torneo, me ha ayudado mucho para irme proyectando como entrenador, tomando carácter, tomando experiencia también. Momentos que sé que me he equivocado por tal vez inmadurez como entrenador, pero eso es bueno para mí, como le digo, de empezar desde cero, para ojalá algún día tener la oportunidad de llegar a primera edición. Exactamente, muy complicado, muy duro todo ese camino del INAFA, no, no es Sí, jugando. es muy duro, es Muy, muy caro también. Gracias a Dios nosotros ahorita tenemos en el equipo muchos patrocinadores, pero también a veces no da abasto, ¿verdad? Porque es un torneo muy caro, donde nosotros nos tocó el torneo, el grupo de Guanacaste, en este caso Cóbano, eh, Esparta, que es más cerca, Cañas, Liberia, en este caso, y Santa Rosa. Entonces, imagínense que casi hemos tenido 3 domingos seguidos de ir a Liberia, Santa Rosa y Cóbano, en este caso, y digamos, son gastos de bus, de comida. Nosotros sí, gracias a Dios, de los patrocinadores en algún momento dado, cuando hemos llegado a semifinales, nos han dado para quedarnos en un hotel, en este caso, pero sí es duro. Y gracias a Dios, como te dije, ya tenemos un pasito.
que ojalá este domingo saquemos el resultado contra Ramonense para no llegar a esa gran final con ningún otro equipo, ¿verdad? Correcto. Contanos un poco, ¿cuál fue el mejor compañero con quien vos compartiste equipo? ¿Cómo no te escuchó? ¿Te cortó? Ahí me escucha, ahí. Ahí. Sí, ¿cuál fue el mejor compañero con quien vos compartiste equipo? ¿Con cuál compañero fue que compartí más? El mejor, digamos, que diga, este ha sido el mejor jugador con el que yo jugué. Para mí, Wilmer, para mí como jugador, Wilmer, por la sencillez en todos los sentidos y la sencillez para jugar fútbol, que jugaba uno o dos toques, usted nada más se la daba, usted corría y te ponía el pase, pero perfecto. Para mí, un jugadorazo, Un maestro completo. completamente. Y si te hago esta pregunta, posiblemente lo que me vayas a responder va a ser el primer partido, el debut, pero aparte del debut, ¿cuál es el partido que vos más recordás, el partido que más te marcó? Para mí, el Necaxa contra la Juela acá, tenía que ganar uno de los dos para poder clasificar. Quedamos 2-2, fue un llenazo y fue un partidazo que me jalé, que incluso ahí fue cuando se volvió a reactivar lo de Necaxa para poderme llevarme para México. Tuve la dicha que Alex Aguinaga me llegara a buscar y felicitarme, entregarme la camisa a él. Para mí, al llegar al camerino nosotros y buscar el número 8, que era yo, fue un privilegio y un orgullo por la calidad que había jugado ese partido. Incluso él me abrazó y me dijo, usted va a estar en el Necaxa. Yo me quedé, imagínate, con esa edad, para mí fue uno de los mejores partidos conmigo en Alajuela. Y contanos, ¿con cuál jugador te hubiera gustado compartir camerino, compartir equipo? En cualquier equipo, Sí, sí, pero nacional o internacional. los nacionales, o que lo has Nacional. visto jugar. Sí, Es que yo creo que y los tuve. Por ejemplo, admiraba mucho a Mauricio Solís, como jugaba. Me gustaba Wilmer López. Yo creo que los tuve siempre en mi equipo. Entonces, para mí, no había otros más, porque estuve en una época buena donde tuve buenos compañeros, y en este caso fueron ellos. y comentanos desde tu perspectiva, no solo a nivel de la liga, sino a nivel nacional, ¿por qué ha costado tanto conseguir laterales? Ha costado consolidar esa posición, ha habido que improvisar otros y al final no resultan, ¿por qué esa posición ha sido tan complicada en los últimos años? Yo creo que la liga debería tener en el CAR eh, especialistas en eso, entrenar laterales. Creo yo, en la parte mental, ya me imagino que tenía que tener un psicólogo, ahora hay psicólogos deportivos, antes no teníamos eso, no teníamos muchas cosas, pero teníamos carácter, teníamos personalidad, nos la creíamos, que es muy importante, mejorábamos todos los días. Yo ya tengo un argentino, un jugador en el Rosario, que tiene una velocidad, tiene una técnica, pero no tiene la precisión para hacer un centro. La tira afuera o se la da al portero. Entonces, yo lo he estado practicando, o le he dicho que uno tiene que, cuando va en velocidad, tiene que bajar las revoluciones un poco para la precisión de dar el pase. Entonces, yo creo que a la liga le falta eso, tener como eh, la sesión de entrenadores para laterales. Ejemplo, Carlos Castro. Podría ser un entrenador especialista para entrenar laterales. Trabajos, tareas para laterales. Un ejemplo. ¿Qué hace? Le ayuda al entrenador realmente para escoger y que se base también a los partidos, ¿verdad? ¿Qué le puede decir quién está mejor o quién no? Pero yo siento que el futbolista tico de la liga está en eso, en creérsela, en tener esa personalidad y saber que también tiene que practicar, más ahora con las herramientas que tienen, el CAR, las canchas como mesas de pool. Antes no teníamos eso, nosotros entrenamos en el llano, entrenamos en el Pasito, entrenamos en Tuetal Norte, canchas que te picaban la bola. Solo cuando llegabas al estadio de la liga, que ahora la cancha es una mesa de pool, antes también era, pero no tanto como ahora. Yo creo que eso, todo está en el trabajo y está en la práctica también del fútbol. Así es, exactamente. Bueno, y la gente, eso que mencionas vos, la gente dice, es que
pues, ese equipo sin CAR y sin todas esas condiciones ha rifado en ganar campeonatos. Si en esa época hubieran tenido las condiciones que tienen ahora, vos que hubieran sido capaces de llegar. Imagínese, exacto. Bueno, son tiempos diferentes, uno no podría adivinar, ¿verdad? Pero imagínense con solo el hecho de no tener todo lo que tienen ahora, imagínense nosotros con esas herramientas en aquel entonces. Hubiéramos sido 12 veces campeones, me imagino, no sé, en todos los torneos. Entonces yo creo que todo está basado más que todo en la mentalidad de los jugadores, ¿verdad? No sé si nos podés contar alguna anécdota curiosa, graciosa que te haya pasado en tu carrera. Anécdotas hay muchas. Una anécdota que me pasó, y bueno, fue con un compañero, cuando estaba Jorge Luis Pinto, que Pinto no le gustaba al jugador que estuviera con pasado de peso o de grasa corporal. Y un día agarró a un compañero que estaba pasado digamos, la grasa corporal y agarró 5 kilos de carne en bistec y lo hizo en un chaleco. Y jugamos contra un equipo de Naranjo y se lo puso al compañero. Y el compañero no podía ni correr. Entonces él decía, hermano, ve, ese es el ejemplo que le quiero decir. Eso es lo que, por eso no corre, por eso no está bien, porque esa es la grasa que tiene, ese es el peso. Entonces nosotros decía, qué increíble hasta eso. Entonces ahí donde caía mal, ¿me entiende? Entonces decía, fue pucha, qué vida con ese señor. Pero era cierto, él lo que quería que usted físicamente estuviera bien para que el equipo llegara a un pico, digamos, de rendimiento bueno. Y era cierto, usted físicamente, si está bien, usted vuela. Exactamente, y ya para ir cerrando la transmisión, no sé si nos puede dar un mensaje dirigido a John, al tiempo que sigue cada semana. No, hey, felicitarlo a usted primero que todo por el programa, que eso es muy bonito. Un día también tuve la dicha de estar en otro programa parecido, que Liguiza también. Yo creo que siga hacia adelante, que es bueno también que nos busquen a nosotros que ya hemos pasado tal vez de hace mucho tiempo y la gente recuerde y es bonito contar toda la historia de cada uno y también que sepa la verdad de lo que pasó tal vez como persona, que es lo más importante. Entonces, no, quiero felicitarlo igual y darle mi apoyo en cualquier momento que me quiera invitar, aquí estoy. También hay muchas cosas que contar, historias y todo, y como te digo, muchas gracias más bien. Bueno, Alex, muchísimas gracias a vos por haber participado, por haber sacado tu tiempo de todas tus ocupaciones, por haber accedido a esta entrevista. La Está verdad ha bien. sido un honor y un privilegio haber compartido con vos. Muchísimas gracias y No, a desearte usted. todo éxito en estos proyectos que estás emprendiendo en el fútbol. Muchas gracias, sí, como le digo, amén. Ojalá así sea. Esa es mi convicción, esa es mi pensamiento. Me gustaría, es difícil ser entrenador en este caso. A veces lo estoy viviendo en tomas de decisiones, a veces quedas mal con muchos, pero hey, son tomas de decisiones en el momento, tienes que tener carácter, disciplina. Pero bueno, como te digo, yo le pido a Dios que nada más me dé sabiduría para poder, ojalá, llegar algún día a primera edición y dirigir y hacerlo bien. Yo creo que vamos bien. Como le digo, es trabajar, actualizarse, estudiar, eh, investigar, que es importante en el fútbol también. Entonces yo creo que, como le digo, le agradezco mucho también para que la gente sepa realmente lo que uno está haciendo ahorita. De acuerdo, Alex, y así esperamos, así sea, verte en primera división próximamente. Pura vida, muchas gracias, más bien. Bueno, de esta manera estamos cerrando esta nueva emisión de su espacio semanal Personajes del Recuerdo, donde llevamos las anécdotas, las historias y más de un personaje destacado. Recuerden que este espacio llega a ustedes gracias a T3D Visuals, Guinness Bakery, La Vaca Cevichera, Lindsay Tattoo Spa y Villa Titi Eventos. Nos vemos en una próxima edición. Pura vida. Bueno, Hasta luego. hasta luego.